Escuela Profética, La Casa del Bosque. Capítulo 2. Conociendo al enemigo. Antes de entrar a una batalla, todo soldado necesita entender algo fundamental: no se puede pelear correctamente contra un enemigo que no se conoce. Las guerras no se ganan solamente por tener armas poderosas. También se ganan por discernimiento. Por estrategia. Por comprensión del terreno y del adversario. Un ejército puede poseer grandes recursos, pero si ignora cómo opera su enemigo, terminará cayendo en emboscadas, engaños y derrotas innecesarias. Y en el mundo espiritual sucede exactamente lo mismo. Muchos creyentes conocen versículos. Conocen canciones. Conocen mensajes. Pero no entienden cómo opera el enemigo espiritual contra el cual están peleando diariamente. Y por eso terminan confundiendo personas con demonios. Circunstancias con ataques espirituales. Pruebas con destrucción. O incluso guerras espirituales con simples emociones humanas. Por eso uno de los primeros principios del entrenamiento espiritual es aprender a discernir al verdadero enemigo. El apóstol Pablo escribió: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6 y 12. Este pasaje cambia completamente nuestra perspectiva. Nuestra lucha principal no es contra personas. No es contra seres humanos. No es contra familiares, vecinos, compañeros o autoridades. Detrás de muchas situaciones visibles operan fuerzas espirituales invisibles. Eso no significa que todo problema sea demoníaco, pero sí revela que existe una guerra espiritual real detrás de muchas batallas humanas. Satanás siempre intenta esconderse detrás de circunstancias visibles para que el creyente termine peleando equivocadamente. Y una de las armas favoritas del enemigo es la confusión. Porque cuando alguien no sabe contra quién pelea, termina desperdiciando fuerzas. Israel y sus enemigos. A lo largo de toda la historia bíblica, Israel enfrentó numerosos enemigos naturales que representan también enemigos espirituales que el creyente enfrenta hoy. Cada nación enemiga revela una estrategia distinta de las tinieblas. Cada batalla contiene enseñanzas espirituales profundas. Porque la Escritura no solamente cuenta historias antiguas. También revela principios espirituales eternos. Egipto, el espíritu de esclavitud. Uno de los enemigos más conocidos de Israel fue Egipto. Israel vivió esclavo durante siglos bajo el dominio de Faraón. La Biblia declara: entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Éxodo 1 verso 11 y 12. Egipto representa espiritualmente esclavitud. Ataduras. Opresión. Sistemas que intentan mantener cautivo al pueblo de Dios. Faraón simboliza al enemigo que no quiere dejar libres a los hijos de Dios. Hoy muchas personas aman a Dios, pero siguen esclavizadas emocionalmente, espiritualmente o mentalmente. Esclavas del miedo. Del pecado. De traumas. De adicciones. De cadenas generacionales. Y antes de pelear correctamente, necesitan reconocer que están luchando contra un espíritu de esclavitud. Moisés no fue enviado solamente a liberar físicamente al pueblo. Fue enviado a confrontar poderes espirituales detrás de Egipto. Por eso cada plaga fue también una confrontación espiritual contra dioses egipcios. Amalek, el enemigo que ataca al débil. Otro enemigo importante fue Amalek. La Escritura dice: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino, y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado. Deuteronomio 25 verso 17 y 18. Amalek atacaba a los cansados. A los débiles. A los que se quedaban atrás. Así también opera el enemigo espiritual. Ataca en momentos de agotamiento. De desánimo. De vulnerabilidad emocional.
Por eso muchos ataques llegan después de grandes batallas, grandes esfuerzos o grandes victorias. El enemigo busca las áreas débiles. Busca puertas abiertas. Busca momentos donde el creyente baja la guardia espiritual. Y una de las lecciones más profundas es que Israel vencía a Amalek cuando Moisés levantaba sus manos en oración. Mientras las manos permanecían levantadas, Israel prevalecía. Cuando las bajaba, Amalek avanzaba. Porque hay enemigos que solamente se vencen mediante intercesión persistente. Los filisteos, el enemigo de la presencia. Los filisteos fueron enemigos constantes de Israel. Representaban oposición continua. Interferencia espiritual. Ataques contra la adoración y la presencia de Dios. Ellos robaron el arca del pacto creyendo que podían apropiarse de la gloria de Dios. La Biblia dice: y tomaron los filisteos el arca de Dios, y la llevaron desde Benecer a Asdod. Primera de Samuel 5 verso 1. Pero cuando el arca llegó al templo de Dagón, sucedió algo sobrenatural. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Primera Samuel 5:3. La presencia de Dios derriba ídolos. Los filisteos representan sistemas que quieren reemplazar la presencia verdadera con religión vacía, costumbre o entretenimiento. Hoy el enemigo sigue intentando quitarle a la iglesia la presencia genuina de Dios. Porque una iglesia sin presencia pierde autoridad. Pierde discernimiento. Pierde poder espiritual. Madián, el enemigo que roba la cosecha. Madián operaba destruyendo el fruto del pueblo de Dios. La Escritura dice: pues subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra. Jueces 6 verso 3 y 4. Israel sembraba, pero otros robaban la cosecha. Y así viven muchos creyentes hoy. Trabajan. Oran. Sirven. Pero constantemente sienten pérdida espiritual. Desgaste. Frustración. Como si algo robara el fruto de sus esfuerzos. Gedeón apareció precisamente en un tiempo donde el pueblo estaba escondido por miedo. Pero Dios levantó un guerrero donde otros solo veían debilidad. Porque el cielo siempre encuentra personas dispuestas para pelear. Goliat, el enemigo de la intimidación. Goliat no solamente era grande físicamente. Su principal arma era el miedo. La Biblia declara: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel. Primera Samuel 17 verso 8. Durante 40 días intimidó al pueblo. Las tinieblas muchas veces funcionan así. Amenazando. Exagerando problemas. Haciendo sentir al creyente pequeño e incapaz. El enemigo sabe que muchas veces la batalla más importante ocurre en la mente. Por eso intenta sembrar temor constantemente. Pero David entendía algo diferente. Mientras todos veían un gigante, él veía un enemigo sin pacto con Dios. Y esa revelación cambió completamente la batalla. Satanás, el verdadero adversario. Detrás de toda oposición espiritual se encuentra Satanás. La Biblia lo describe de distintas maneras. Como serpiente. Como dragón. Como acusador. Como adversario. Jesús dijo: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. El enemigo busca destruir la fe, la familia, el propósito y la comunión con Dios. Pero algo importante debe quedar claro. Satanás no es igual a Dios. No tiene el mismo poder. No tiene soberanía absoluta. Es una criatura caída y derrotada por Cristo en la cruz. Por eso el creyente no pelea para obtener victoria. Pelea desde la victoria que Jesús ya conquistó. Discernir la batalla. Uno de los mayores errores espirituales es pelear en la carne guerras que son espirituales. Moisés entendió esto. Josafat entendió esto. David entendió esto. Antes de actuar, consultaban a Dios. ¿Por qué?
No todas las guerras se pelean igual. Algunas requieren silencio. Otras requieren oración. Otras ayuno. Otras resistencia. Otras confrontación directa. Y por eso el discernimiento espiritual es indispensable. Jesús nunca reaccionaba apresuradamente. Él discernía. Sabía cuándo hablar. Cuándo callar. Cuándo confrontar. Y cuándo apartarse. El creyente maduro aprende a reconocer las estrategias del enemigo. Porque cuando uno conoce cómo opera el adversario, deja de sorprenderse por ciertos ataques. El enemigo ya fue vencido. Aunque la guerra espiritual es real, el creyente debe recordar siempre algo fundamental. Cristo ya venció. La cruz no fue una derrota. Fue la victoria más grande de la historia.